¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe sólida? ¿Es una fe fuerte? ¿Crees que sí? Porque llevo tanto... Esto he escuchado, llevo tantos años de iglesia que tengo una fe fuerte. Creo que, mis padres o mis abuelos me transmitieron esta fe y mi fe es una fe sólida, es una fe fuerte. Pero te pregunto, ¿qué ocurre cuando la vida se te tuerce? ¿Cómo actúas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo es tu pronto? ¿Qué es lo primero que sale cuando llega esa complejidad en la vida? Tienes que tomar ciertas decisiones o estás en una incertidumbre, en una encrucijada de caminos. ¿Cómo es tu fe? ¿Tienes una fe sólida? ¿Es esa fe en esos momentos determinados tan fuerte como piensas y dices que es normalmente? Quédate en este vídeo porque hoy vamos a reflexionar algo muy importante que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Nos vemos en el vídeo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Desayuno con Biblia. Bendecido martes. Espero que hayas tenido un muy buen lunes, un muy buen día de domingo, que hayas disfrutado en tu iglesia local. Si te estás reuniendo, si no te estás reuniendo, pues te animamos a que busques una iglesia local. Si estás por acá, por Denia, estaríamos encantados de poder conocerte y te puedes poner en contacto con nosotros. Aquí tienes una comunidad de fe que estaría muy feliz de poder estar contigo y que tú estés con nosotros, poder compartir. Si no estás en Denia y estás en otros lugares de España o en otros lugares desde donde me estés viendo, pues deseo que te puedas estar reuniendo en tu congregación local. Y si no estás en una congregación local, pues siempre sería algo fantástico que pudieras ponerte en contacto allá donde vives con algunos seguidores del maestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Espero que estés muy bien. Ya hemos cambiado de nuevo de fondo. Estoy gustoso de que puedas estar aquí otro martes más. Vamos al punto, ¿verdad? Si has visto el inicio del vídeo, estas preguntas tienen mucho que ver con lo que Marcos nos está enseñando. Y tiene mucho que ver con nuestra forma de contemplarnos a nosotros mismos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros creemos que tiene una fe fuerte, una fe sólida, y está grandioso que podamos creer eso. La pregunta es, ¿se corresponde ese tipo de creencia, o sea, esa fe que digo tener, se corresponde para los momentos de la vida que atravieso o que puedo atravesar en un futuro? Quiero que vengas conmigo al Evangelio de Marcos, al capítulo 9, desde el versículo 14 al 29. Y vamos a hacer la lectura y vamos a hacer una reflexión que espero que sea de tanta bendición en tu vida como lo está siendo para la mía. Dice Marcos 9:14. Por cierto, ¿tienes tu cafecito a mano? ¿Tienes tu café, tu té, lo que estés bebiendo? Yo hoy no lo tengo aquí, fíjate, porque ya me lo tomé. Entonces no voy a abusar tanto del café. Pero si lo tienes, sería un buen momento para ponerte cómodo y disfrutar de la lectura y abrir el corazón y el entendimiento para lo que el Espíritu Santo quiera decirnos. ¿Ok? Dice así la lectura. Cuando llegaron los discípulos, cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas discutiendo con ellos. Enseguida, al verlo, todas las multitudes se asombraron grandemente y corrieron a él para saludarlo. Habla de Jesús. Les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro,
te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que lo ataca lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido. Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo llevaron, y al verlo, el espíritu al instante lo convulsionó y cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo: desde la niñez, y muchas veces hasta lo echa en el fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho, clamando, dijo: creo, ayuda a mi poca fe. Jesús entonces, viendo que la multitud se agolpaba rápidamente, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y después de gritar y convulsionarlo mucho, el espíritu salió. Y quedó como muerto el muchacho, de tal modo que los demás decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús les dijo: esta clase no sale sino con oración y ayuno. Es un texto apasionante y es un texto que vamos a traer a nuestra realidad, a tu realidad y a mi realidad. Vamos a ver qué sucedió y vamos a ver cómo esta situación que pasó, cómo nos afecta a nosotros día a día. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ponernos un poco en contexto. Jesús ha estado con Pedro, Jacobo y Juan en el monte donde se transfiguró delante de ellos. Y Pedro le dijo, en una forma atontada, sin saber qué decir, sin saber entender mucho esa situación, dijo: maestro, es bueno que estemos aquí contigo. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el evangelista dice: no sabiendo lo que decía. Entonces, los discípulos Pedro, Jacobo y Juan han visto lo que sucedió con Jesús, han visto la gloria de Jesús. Jesús les ha dado un cursillo intensivo de quién es Él, de su presencia, y les dijo: no se lo digáis a nadie hasta que suceda lo que tiene que suceder, entonces le diréis a mis discípulos lo que visteis, ¿no? Lo que Marcos nos está tratando de decir en todo este tiempo, en todos estos capítulos que llevamos, es: los discípulos no estaban entendiendo todavía quién era Jesús, porque ellos tenían una cosmovisión teológica la cual les impedía de alguna forma entender este hombre, este Jesús que detiene las fuerzas de la naturaleza, este Jesús que detiene la tempestad, el viento, la lluvia, que levanta al muerto, que da vista al ciego. ¿Quién es este Jesús? Porque nuestra teología nos dice que vendrá el Mesías, efectivamente, pero no entendemos por qué dice que el Mesías debe morir y resucitar. ¿Cuándo va a ser eso? O sea, era toda la mezcla y teológica, la cosmovisión teológica que tenían los discípulos. Entonces Jesús les está dando un curso intensivo de quién es Él. Y ahora desciende con sus 3 discípulos, Jesús y los 3 discípulos descienden y va a donde estaban el resto de los discípulos, los 9 discípulos, ¿no? Y dice que cuando llegaron, vieron a los 9, una gran multitud, algo está pasando. Y había una discusión entre los escribas y los discípulos. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que, recuerda, estos discípulos, en capítulos anteriores, Jesús les dio autoridad cuando los envió de 2 en 2 para ir hacer milagros, sanar demonios, expulsar y predicar el evangelio del reino. Ellos habían hecho señales porque Jesús les había dado la autoridad. De hecho, ellos, en otros evangelistas, nos relata que cuando llegaban contentos porque ni aún los demonios se les resistían. Pero en este caso no pudieron hacer ningún milagro. No pudieron expulsar a este demonio. Entonces hay una confrontación entre los escribas, los discípulos, la multitud y el padre de este muchacho, el cual pues estaba diciendo: bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Estos son seguidores de Jesús, estos han hecho milagros con Jesús hace milagros, pero no pueden arreglar mi situación. Y Jesús pregunta: ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo está? ¿Qué discutís?
Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu y le dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Y aquí viene la palabra. La palabra. Jesús muestra tremenda disconformidad con el asunto. Jesús dice, versículo 19, generación incrédula, generación incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros haciendo las cosas? ¿Hasta cuándo tengo que soportar vuestra incredulidad? Es lo que dice el texto. La pregunta es, ¿a quién le dice Jesús esto? Jesús dice generación incrédula. Allá había multitudes, los escribas, todos habían visto las señales que Jesús hacía, pero parecía que todavía tenían un problema de incapacidad para creer. Por una parte, se lo dice a todo el mundo que estaba allá, pero por otra parte, de una forma directa, se lo dice a los mismos discípulos que fueron incapaces de solventar la situación. Quiero leer lo que anoté aquí para que no se me pierda ninguna palabra. Jesús entiende que después de tantas señales que él había hecho, el problema más grande de la persona es su misma incapacidad para creer. La imposibilidad más grande de las personas es su misma disposición ante lo coherente y lo lógico. ¿Qué quiero decir? Jesús ha estado mostrando señales que nadie puede hacer. Jesús dijo en una ocasión: si no me creéis por mis palabras, creer las mismas señales que hago. Como diciendo, vamos a ver, ¿quién puede hacer las señales que yo hago? No son señales que solamente Dios puede hacer. ¿No entendéis el punto? Entonces, Jesús llega a extrañarse y Jesús llega a estar desilusionado, cansado con la situación. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros haciendo las cosas? ¿Por qué no sois capaces vosotros mismos de hacerlas? ¿Qué es lo que te impide? La fe. Creerlo. La confianza. Eso es. Esa es la queja de Jesús ante todos. Y esa es la queja de Jesús ante sus discípulos en presencia de todos. ¿Por qué no habéis sido capaces de hacer esto? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque su ministerio, el tiempo de su ministerio estaba acabándose y los discípulos tenían que ser aquellos que tomaran ya el mando. Ya tendrían que estar dispuestos, preparados, después de todo lo que habían vivido con Jesús, estos 3 años de ministerio, pero aún eran incapaces. Y Jesús muestra su queja, su disconformidad. Ahora, vámonos al versículo 22, donde el padre de este joven también cuestiona la capacidad de Jesús para resolver su problema. Mira el versículo 22. Dice, y muchas veces hasta lo echa al fuego y al agua para matarlo. Pero mira lo que dice, pero si puedes hacer algo, pues ten compasión de nosotros. Si puedes hacer algo. A ver, Jesús, sería lo que el hombre pensó ante la situación. Mira, yo he traído mi hijo a tus discípulos, estos que hacían tantos milagros también en otro tiempo y andan contigo y todo lo que se escucha de ti y todo lo que hemos visto de ti, de tus discípulos, pero no han podido hacerlo. Y si ellos no han podido hacerlo, quizás es que mi hijo no tiene remedio y entonces mi situación no se puede solucionar. ¿Tú puedes hacer algo? ¿Podrías? Y Jesús le responde algo tremendamente poderoso, tremendamente profundo. Jesús le dice, versículo 23, si puedes, todo es posible para el que cree. ¿Puedes tú creer? O sea, lo que Jesús está dándole la vuelta a esta reclamación, a esta pregunta de este hombre. El hombre le dice, ¿puedes hacer algo? ¿Tienes el poder para hacerlo? ¿Puedes ayudarme en esto? Y Jesús le dice, que tu hijo se sane depende de ti, no depende de mí. En cierta forma, depende de ti si puedes, si tienes la certeza de que yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer todo, pero depende de ti si lo crees o no lo crees. Ahí está el punto. De nuevo Jesús lo que pide y centra todo en fe, convicción, no dudar, tener confianza. Jesús es muy claro. Si puedes, todo es posible para el que cree. Eso no quiere decir que si yo me mentalizo puedo
Puedo decir, reclamo una vida de éxito, y lo creo, como el pensamiento positivo de nuestros días, ¿no? Piénsalo y te vendrá, piénsalo, sé positivo y llegará a tu vida. No, Jesús no está diciendo esto. Jesús te está diciendo, todo depende de mí, porque yo tengo todo el control, pero a última instancia yo no me muevo si tú no crees. Yo puedo hacerlo todo, pero busco tu fe. Busco tu fe. En algún momento anterior dije, la mano de Dios la mueve la confianza que el hombre tiene en Él. Él puede hacer todo. Pero lo que Dios busca es nuestra fe. Vámonos al versículo 28 y 29. Ya ha sucedido todo el evento, ha sanado, se han retirado, han entrado en casa con sus discípulos, Jesús ha entrado en casa con los discípulos, y versículo 28 dice, después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y Jesús les dijo, esta clase no sale sino con oración. Y en algunos textos también dice, y ayuno. Jesús les explica algo que nosotros debemos conocer hoy. Y ese texto es para nosotros tremendamente relevante. Algunas preguntas de reflexión te hago. ¿Por qué los discípulos no pudieron hacerlo? Esa fue la pregunta que ellos mismos hicieron. ¿Por qué no hemos podido? Señor, en otras ocasiones nosotros hicimos esto cuando nos enviaste a predicar y nosotros hicimos estas cosas. ¿Por qué no hemos podido? Es la pregunta que los discípulos le hicieron al Maestro. ¿Por qué no hemos podido? Pero por otra parte, Jesús les reprocha el no haber podido. ¿Por qué Jesús reprocha que ellos no pudieron? Porque ellos ya tenían suficientemente el tiempo vivido con Jesús como para saber que el poder depende de su intimidad con Él. Ellos por sí mismos no tienen poder. Son humanos, somos personas, pero la fe depende de nuestra intensidad en la relación con Dios que tengamos. Te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo vives? ¿Cómo estoy? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo la fe? ¿Cómo vivo esa fe que digo tener en la iglesia o cuando estoy en un momento feliz, álgido, cantando canciones a Dios en la congregación? Pero ¿cómo vivo esa fe cuando aterrizo? Estos discípulos han bajado del monte donde la gloria estaba con ellos, la transfiguración. Pedro, Juan y Jacobo vieron, wow, nos queremos quedar aquí, pero Jesús dice, no, tenemos que descender. Y ahí cuando salimos de la iglesia, cuando salimos de nuestro estado emocional alto, porque hemos estado en un momento glorioso en el culto, y nos atravesamos ya con el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. La vida se nos complica, esa subida de vida que deseamos estar siempre ahí en la montaña, en la transfiguración con Jesús, donde todo está bien, donde todo es fácil, donde la fe es sencilla porque tenemos la presencia gloriosa de la transfiguración. Pero cuando atravesamos y cuando bajamos, descendemos de la montaña y vamos al valle, donde hay que recorrer camino, donde hay que hacer esfuerzo, donde tengo las facturas que pagar, donde quizá tengo la falta de trabajo, la falta de empleo, o esas encrucijadas en la vida de que no sé qué tomar, o donde ese dolor está, donde esa tristeza, donde la soledad me espera. Eso es otra cosa, la fe ahí mengua. Te pregunto, y Jesús te pregunta, ¿por qué? ¿Hasta cuándo tengo que soportar que no confíes, que no tengas fe, que solamente tengas fe cuando estás en esos momentos puntos álgidos, arriba, en los picos emocionales, pero cuando desciendes al valle, esa fe desciende contigo? ¿Hasta cuándo esto será así? Esa es la pregunta que el Señor nos lanza hoy. Es la pregunta que el texto te lanza, es la pregunta que el texto me lanza. ¿Por qué fluctuamos en nuestra fe? Porque hay momentos grandiosos donde creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y luego cuando me llega esa noticia me hundo, entro en miedo, entro en pánico, colapso y clamo al Señor, Señor, por favor, ayúdame, mira lo que me está sucediendo. A Jesús no le sorprende esas noticias, Jesús sabe que van a venir esas noticias. Lo que Jesús dice es, ¿por qué te sorprendes tú? ¿Dónde está tu fe?
¿No crees que es una buena pregunta? Vivimos en una sociedad materialista y hemos bebido de su enseñanza. Tanto que en la práctica dependemos de nosotros mismos. En la práctica dependemos de nosotros mismos y dejamos la fe para momentos en la iglesia. Parece que en muchos casos el cristiano de hoy es un cristiano que camina en doble vía. Camina con un pie en este camino material, en este camino materialista de sociedad, de consumo, de adquirir, de hacer. Venga, y yo tengo que conseguir y hacer y esto. Y la fe... Parece que hay una dicotomía y la fe es para momentos de iglesia o para momentos espirituales, como si la espiritualidad no fuera un todo en nuestra vida. Queremos conseguir las cosas por nosotros mismos. Queremos solucionar los problemas por nosotros mismos, queremos hacer, pero cuando vemos que no nos sale, cuando vemos que no podemos hacerlo, entonces cuando clamamos a Dios decimos, Señor, no he podido, ¿por qué no me ayudas? Y tal. Hacemos una dicotomía entre nuestra vida y nuestra vida de fe. Cuando Jesús dice, no lo estáis entendiendo, sois un todo. Vive tu vida en una intensidad espiritual conmigo, en una vida práctica espiritual conmigo. Vive tu espiritualidad en todos los momentos de tu vida física, porque no podemos separarlo. Pero tal parece que el cristianismo de hoy ha hecho esa dicotomía y dejamos la fe para esos momentos de iglesia, pero cuando aterrizamos al valle, cuando bajamos de la montaña de la transfiguración, entonces cuando tenemos que lidiar con los problemas y sacar endemoniados, entiéndase endemoniados con nuestros problemas de cada quien. Y claro, ahí decaemos. El Señor Jesús dice, ¿hasta cuándo vais a vivir así? ¿Por qué no pudimos echarlo?, le pregunta a los discípulos, y Jesús les dice algo muy importante, porque esto es una vida de oración. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que Jesús está diciendo es, porque no podéis separar la vida, porque no podéis vivir en vuestras cosas, en vuestras fuerzas, y dejar la vida espiritual aparte para otros momentos. No, es una integralidad de vida. Víveme en todos tus procesos, víveme en todos tus momentos, vive conmigo, méteme, introdúceme en todo lo que tú eres. No saquemos a Cristo, no saquemos nuestra vida espiritual para las cosas espirituales. Vivamos a Cristo en cada una de nuestras circunstancias. ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu fe? ¿Quieres más fe? ¿Quieres más momentos súper potenciales en lo espiritual? Bueno, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Eso es lo que dice el Señor en el versículo 29. Vivamos, queridos, queridas, vivamos de una forma exitosa nuestra vida cristiana. No separemos nuestra vida cristiana de nuestra vida física, porque somos uno. Todo lo que vivimos en lo físico también es vivible en el plano espiritual. No podemos hacer esas separaciones. ¿Quieres vivir más exitoso en todo lo que haces? Quiero vivir más exitoso en todo lo que hago. Vivamos una vida intensa de intimidad con el Señor. Y Él dijo, si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas es todas las demás cosas. No hay separación en la vida cristiana. Así que te dejo con esta meditación, que puedas tener una bonita semana, que estas cosas las estemos reflexionando, yo el primero, y que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener una vida profundamente intensa con Él. Que cada día aprendamos más de Él, vivamos en su comunión y que sigamos confiando en que Él tiene todo el poder y no hay nada que nos pueda hacer daño si Él está con nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga, que pases un muy buen martes y hasta el próximo día, si Dios lo permite. Chao, chao.